Muy bien, buenas tardes. Estamos en Turbomáquinas, en la segunda parte de la primera semana. Vamos a continuar. Estamos en Turbomáquinas en la segunda parte y vamos a continuar con lo que habíamos quedado en la última sección. Habíamos quedado, un segundo para mostrarles, para empezar a compartir. Estábamos en la sección de archivos y vamos a Turbomáquinas. Habíamos quedado por aquí, en esta diapositiva. Cuando estábamos hablando en esta diapositiva, estábamos hablando de que básicamente, en este caso estábamos viendo, un segundo muchachos, disculpen un segundo. Ya, disculpen. Estábamos en esa diapositiva y estábamos hablando sobre las turbomáquinas. En este caso estamos hablando de bombas hidráulicas. Sobre las bombas hidráulicas decíamos que habían dos tipos de grandes familias de bombas hidráulicas. ¿Cuáles eran, auditorio? Las centrífugas y las de desplazamiento positivo. Muy bien. Cuando decíamos que en esta diapositiva lo que mostramos, lo que se muestra son bombas centrífugas. En esta diapositiva se muestran bombas centrífugas. ¿En qué se caracterizan las bombas centrífugas? Bueno, porque vamos a decir de que el fluido va a entrar en dirección al axis. El fluido siempre entra en dirección al axis y le cambiamos su sentido de movimiento y de salida en 90 grados. Es decir, el fluido va a entrar siempre, si esta es la turbomáquina, esta es la bomba centrífuga, es una representación muy básica de lo que es una bomba, pues el fluido entra en dirección al axis, ¿de acuerdo? O sea, el fluido entra en esta dirección, el ojo de la succión, y finalmente, o sea, entrando a la pantalla, ahora la redundancia, y va a salir con un cambio de movimiento en 90 grados. Entonces, entre esta dirección y el plano entrante, la línea entrante, pues hay un cambio en 90 grados. Algunas en apariencia no lo hacen, pero siguen siendo centrífugas. Lo que pasa es que se llaman bombas en línea. Es decir, el fluido va a entrar en esta dirección, en esta brida, a través de esta brida de succión, y va a salir por una brida que está al otro lado, en esta dirección. Entonces ustedes dicen, hey, pero entonces, ¿no era que le cambie el sentido de movimiento en 90 grados? Sí, muchachos, sí lo hace. Es que lo que pasa es que el fluido cuando está entrando, aquí hay una mampara divisoria y lo que hace el fluido es entrar en esta dirección. Entonces, si ustedes lo ven, está entrando en dirección al axis y sale con un cambio en 90 grados. Y aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Entonces, lo que pasa es que ustedes ven la bomba y parece como que no hace el cambio en 90 grados, pero internamente sí lo está haciendo. La diferencia es que estas bombas, esta que está aquí, nosotros le decimos bomba end suction, de final de succión se llama, end suction. Y mientras que esta bomba que estoy aquí marcando con una X se llama inline pumps o bombas en línea, no online pumps porque si no estarían conectadas a internet. Entonces me refiero a inline pumps, o sea que están alineadas, la brida entre la descarga y la succión están alineadas y le llamamos inline, en línea. Ahorita poco a poco vamos a ir viendo esto, apenas es una introducción. Luego decíamos que las bombas centrífugas se caracterizan porque las vamos a utilizar para bombear fluidos como el agua, fluidos viscosos como el agua. Entonces ahí pensamos en el agua, en la leche, en los líquidos etílicos. Vamos a pensar en fluidos como jugos, etc. Vamos a decir que las bombas centrífugas en general son para bombear fluidos como el agua. Aplican restricciones porque hay tecnología en bombas centrífugas que pueden bombear fluidos hasta 500 veces más viscosos que el agua. Otra característica de lo que tienen las bombas centrífugas es que el dispositivo
que intercambia la energía mecánica proveniente desde el motor por el eje de la bomba a energía hidráulica, se llama ese dispositivo que gira. Eso que estamos viendo, muchachos, que estamos viendo, por ejemplo, aquí, ese o este, o este, o esto. Ese dispositivo, yo le llamo dispositivo, se le conoce con el nombre de rodete. Rodete, impulsor o impeller. Cualquiera de esos nombres son sinónimos. Vean que esta bomba, voy a quitar las marcas, la bomba que estamos viendo en el extremo inferior derecho, esta bomba que está aquí, esa es una bomba end suction, porque el fluido entra en dirección al axis, aquí es muy claro que entra en dirección al axis, aquí, y sale en esta dirección. ¿Ven? Entonces aquí en este caso, el fluido se llama bomba centrífuga end suction o de final de succión, mientras que la que estábamos viendo aquí en este extremo, con la marca, con el asterisco, es la que llamamos bomba en línea. Respecto a los rodetes, el dispositivo que gira, hay diferentes tipos de rodetes. Por ejemplo, la que estamos viendo, voy a quitar otra vez las marcas, la que estamos viendo aquí, este rodete se llama impulsor abierto. Este que está aquí se llama impulsor abierto. Este que está aquí se llama impulsor semiabierto. Y este impulsor que vemos en esta última que estoy marcando con asterisco se llama impulsor cerrado. ¿Cuándo utilizamos uno u otro? Bueno, eso va a depender del tipo o fluido a bombear. Para seleccionar cualquier turbomáquina, de las que vamos a estar hablando en el curso, siempre vamos a dar tres cosas. Para yo poder decir de qué robustez, tamaño, marco constructivo voy a necesitar, siempre voy a necesitar tres cosas. Siempre voy a necesitar decir, aproximar, calcular, estimar la presión, el caudal y decir el tipo de fluido. El caudal, la presión y el tipo de fluido. Es decir, si yo llamo a Corporación Fonte y le digo, mire, es que necesito una bomba centrífuga. Entonces me va a preguntar, ajá, ¿y qué? Bueno, que trasiegue 100 galones por minuto. Ajá. ¿Y qué más? Pues que me levante 100 pies de agua. Ajá. ¿Y qué más? Ah, bueno, y es para bombear agua. Entonces el tipo que está escuchando me dice, pero con decir agua no es suficiente, porque creo que les decía la última lección, no es lo mismo bombear agua del río, agua del río Virilla, que agua de naciente. No es lo mismo bombear agua recientemente potabilizada a bombear agua de río, de un río, digamos, cerca de la naciente. Porque agua recientemente potabilizada, ¿qué característica tiene, muchachos? ¿Qué tiene el agua recientemente potabilizada que no tiene el agua en una naciente? Cloro. Cloro, muy bien. Exactamente, cloro. Entonces vean que no es suficiente decir agua. No es lo mismo decir agua a 20 grados Celsius que agua a 80 grados Celsius. Por ejemplo, decir agua recientemente potabilizada significa que los elementos y componentes internos con los cuales va a trabajar ese fluido no puede ser de bronce. No puede ser de bronce. ¿Por qué? Porque el cloro en el agua se come al bronce, hace una baba de bronce. Entonces, bueno, y si tengo que usar bronce, bueno, pues voy a tener que hacerle algo al bronce para que el cloro no toque el bronce. ¿Y qué le hacemos? Bueno, aquí si ven esta fotografía, en esta donde estoy marcando ahí con una espiral, pues no es que pintaron el rodete para que se vea bonito. Bueno, también se ve bonito, pero es que lo pintan con pinturas epóxicas justamente para evitar de que el cloro toque. Entonces, hay que especificar el tipo de fluido, no solamente temperatura, acidez, alcalinidad, grado de abrasividad del fluido, porque así va a estar en función la selección de los elementos que conforman a la bomba y especialmente para que el fluido bombeado sea compatible con elementos delicados dentro de la bomba, como por ejemplo los empaques. Porque si el fluido reacciona con los empaques, pues los empaques se deterioran y pues ¿qué creen? Pues lo que va a suceder es que sale a chorros el agua por aquí, ¿verdad? Sale a chorros. Yo no quiero beber no necesariamente quiero ver una bomba goteando a chorros. Aplica restricciones. Siempre habrá restricciones en estos discursos que les estoy diciendo. Pero eso lo vamos a ir explorando poco a poco. Muy bien, a ver, ¿para qué utilizamos bombas? ¿Para qué utilizamos bombas en los edificios, en las industrias, en las residencias? ¿Para qué?
¿Alguien que me puede decir para qué usamos bombas? Como para distribuir el agua, por ejemplo, un edificio que llegue desde la parte más baja hasta el último piso de arriba o algo así. Muy bien, entonces el compañero acaba de decir para agregar elevación. Agregar elevación. Muy bien, una. Segunda. Agregar elevación. Profe, ¿se podría agregar presión? Claro que sí. Agregar presión. Y movimiento, profe. Muy bien. Entonces, vean que esto que estamos diciendo, las bombas hacen lo que veíamos en mecánica de fluidos cuando expresábamos la ecuación general de energía de Bernoulli. La ecuación general de movimiento, perdón, la ecuación general de energía de Bernoulli decía que, recuerden, vamos a agregar presión, carga de presión, P entre gamma. Vamos a agregar elevación y vamos a agregar velocidad, carga dinámica. Entonces las bombas se agregan, se instalan en los sistemas de distribución, algunas exclusivamente para agregar presión, otras exclusivamente para agregar elevación, otras solamente para mover el fluido. Pero en general, podríamos decir que las bombas agregan las tres cosas. Si ustedes me dicen que una bomba se instala para agregar presión, muchachos, es una respuesta parcializada. Porque no solamente hacen eso, agregan elevación y agregan carga dinámica, agregan velocidad. Ahora, dije ¿para qué? ¿Para qué se instalan las bombas? La respuesta es para agregar presión, agregar elevación y velocidad. Pero si les preguntara, ¿por qué se instalan las bombas? La respuesta no es la misma. ¿Por qué se instala una bomba, un sistema alternativo de elevación de la presión en los edificios? Ahora la pregunta es ¿por qué? No para qué. ¿Por qué? ¿Qué me dirían? Porque la presión inicial, la elevación inicial y la velocidad inicial a lo mejor no son suficientes para nuestra aplicación. Excelente, eso es. ¿Qué pasa, muchachos? Ustedes tienen una línea de producción o un edificio o un proceso productivo que básicamente requiere una presión más alta de la que me suministra la red municipal o el acueducto o la paja de agua ahí en la calle. ¿Qué pasa si en mi casa requiero presiones mínimas requeridas mucho más altas de lo mínimo que me ofrece, de lo máximo que me ofrece la calle? En Costa Rica, las presiones más altas que yo obtengo en la paja de agua ahí en la calle, muchachos, a entrar a sus casas, no supera los 25 metros de columna de agua. Escuchen, 25 metros de columna de agua, o sea, 2,5 bares o 250 kilopascales. Entonces, si mi línea de producción, mi casa o el edificio, el centro comercial, el hospital requiere una presión más alta de eso mínimo, necesito un sistema alternativo de elevación de la presión. Y resulta ser de que existen dos sistemas alternativos de elevación de la presión. Dos. Escuchen bien. Después lo vamos a retomar, pero eso vendrá en el segundo tercio. El primer sistema alternativo de elevación de la presión que podemos encontrar se llama sistemas hidroneumáticos. Es decir, la bomba centrífuga con el tanque hidroneumático. Recuerden del laboratorio que vimos tanque hidroneumático. Es el primer tipo o sistema alternativo de elevación de la presión. Cuando utilizamos un sistema hidroneumático es porque tenemos licencia o porque mi sistema admite presiones variables en el tiempo. O sea, yo puedo suministrar a mi casa presiones variables en el tiempo. Pero si yo lo que requiero en mi proceso productivo, en mi servicio que tengo que ofrecer, requiero presión constante, pues entonces no puedo utilizar sistema hidroneumático. Tengo que utilizar un sistema a presión constante. Así se llama, tan simple como eso. Otra vez, existen dos tipos dos sistemas alternativos de elevación de la presión. Uno, sistemas hidroneumáticos. Dos, sistemas a presión constante. O sea, si la franquicia, por ejemplo, a mí me dice que necesito alimentar a este hotel 3 estrellas con una presión de 70 psi, pues no me puedo poner creativo. No puedo poner un sistema hidroneumático, porque el sistema hidroneumático va a tener presiones variables en el tiempo. Una presión alta, luego una presión baja, una presión alta, una presión alta. Entonces no puedo utilizar eso. Tengo que utilizar un sistema a presión constante. Muy bien. Entonces, recuerden, estábamos con las bombas centrífugas y luego teníamos
otro tipo de bombas que se llaman las bombas, bombas de desplazamiento positivo. En esta imagen no corresponde a eso que estoy diciendo, sigue correspondiendo a bombas centrífugas. Entonces, obsérvese que en la parte baja, muchachos, de la imagen, lo que estamos viendo es el rodete y también estamos viendo la succión al rodete, donde en unión, en agregación, conjunto al rodete, se instalan elementos o aditamentos, aspas, que lo que hacen es direccionar, mejor dirección de las líneas de paso de flujo, justamente para evitar temas que vamos a estar comentando, como es la cavitación. En el extremo superior izquierdo lo que vemos es un tipo de bomba que se llama end suction. Si lo ven, muchachos, vean que el fluido entra en dirección al axis y le cambiamos el sentido completamente en 90 grados. Entonces, esto sigue siendo bombas centrífugas. En esta imagen, lo que podemos ver, se me distorsionó ahí la imagen del corazón, lo que vemos son, pero no me gusta esta imagen, ahora sí. Otra vez, vamos a ver por qué se pone negro eso. Sigue viéndose oscuro. Ok, aquí lo que estamos viendo, muchachos, son bombas de desplazamiento positivo. Las bombas de desplazamiento positivo se utilizan para trasegar fluidos muy viscosos, fluidos mucho más viscosos que el agua. En el extremo superior izquierdo vemos bombas de engranes externos. En el extremo superior derecho vemos bombas de engranes internos. En el extremo inferior derecho vemos bombas de lóbulos. Ahí en las bombas de lóbulos vemos bombas de dos lóbulos, de 3 lóbulos. Inclusive vemos ahí la batibomba. ¿Ven la batibomba? Así le dicen en la calle. Batibomba, ¿la ven? Sí, profe. Porque tiene como el símbolo, como el logo de Batman, ¿verdad? Así le dicen en la calle. La batibomba. Pero básicamente lo que hacen es bombear fluidos muy viscosos. Por ejemplo, la de 3 lóbulos. La de 3 lóbulos que vemos en el extremo, siempre en la imagen inferior derecha, la que vemos más arribita, más arriba en el extremo superior y en el extremo inferior, son de 3 lóbulos. Esas bombas trasiegan fluidos muy viscosos como la licitina. Recuerden, creo que les mencionaba, ¿verdad? La licitina es la cremita, de la galleta cremita. Entonces, esas bombas se utilizan en Pozuelo para bombear la galleta cremita para que llegue a la galleta. Y vemos en el extremo inferior izquierdo al corazón. El corazón es una bomba de desplazamiento positivo. ¿Cómo funcionan las bombas de desplazamiento positivo? Pues básicamente a través del principio de que si nosotros incrementamos el volumen de una cámara, la presión en la cámara desciende por debajo de la línea, obligando al fluido en la línea a ingresar a la cámara. Pero si disminuimos el volumen de la cámara, provocamos que la presión en la cámara sea superior a la presión en la línea, obligando al fluido a salir de la cámara. Es como si tuviéramos una jeringa, ¿verdad? Nosotros metemos la aguja en el frasquito donde está el medicamento y jalamos el émbolo hacia atrás. Provocamos el incremento en el volumen de la cámara, donde está el pistón, haciendo que la presión en la línea descienda por debajo de la presión de la que tenemos en el recipiente con el medicamento líquido, provocando que el medicamento ingrese a la cámara. Pero si luego sacamos eso y lo metemos en el cuerpo y apretamos el émbolo, lo que hacemos es disminuir el volumen de la cámara, provocando que la presión en la cámara sea superior a la presión del torrente sanguíneo y el medicamento entra a la vena. El corazón es un músculo que como pueden ver, muchachos, lo que hace es se contrae y hay descarga, se expande y hay succión. En las imágenes que vemos en la parte superior de la diapositiva, pues lo que vemos es el mismo fenómeno. Otra vez, incremento el volumen, baja la presión, ingresa fluido. Disminución del volumen, se incrementa la presión y hay descarga. Por ejemplo, si vemos en esa imagen de los engranes de la esquina superior izquierda, si ustedes meten el dedo, meten un dedo, muchachos, por la parte de abajo, claramente dirían, o yo les pediría que se imaginen que si meten el dedo en la parte de abajo, donde los engranes, el azul y el color naranja, se empiezan a alejar, los engranes no les maja el dedo.
Por tanto, entonces lo que quiero que tomen y se empoderen es que el volumen se está incrementando, por tanto hay succión. Pero, ahora sí, metan el dedo por la parte de arriba, ¿verdad que les aplasta el dedo? Significa que el volumen de la cámara, de las microcámaras que hay ahí, muchachos, se está disminuyendo y por tanto hay un incremento de presión y entonces tendríamos descarga. Eso se llama bomba de engranes externos, mientras que el que está en la esquina superior derecha se llama de engranes internos. Otra vez, externos en la izquierda, internos en la derecha. Y ustedes dicen, suave, suave. ¿Cómo puede ser uno interno y el otro externo si los dos están dentro de una carcasa? ¿Verdad? Bueno, eso es un asunto de convención. Porque si ustedes ven en la imagen del extremo superior izquierdo, vean que la punta de los dientes de los engranes apunta radialmente hacia afuera. Entonces se llama de engranes internos. Mientras que en la corona de la bomba, que se llama bomba de media luna, creo que pueden observar porque se llama también media luna, así le dicen, bomba de media luna. Si ven la corona externa de la bomba de media luna, que se llama engranes internos, vean que la punta de esa corona interna que está girando apunta radialmente hacia adentro. Entonces se llama de engranes internos. Es un asunto de convención. Muy bien, aquí también nos va a interesar hablar próximamente del tema de cavitación. Recuerden que cuando un fluido se acelera, la velocidad se incrementa. ¿Verdad que sí? Yo creo que para todos es comprensible que si tenemos algo como así, voy a tratar de dibujar por aquí, y tenemos un tubo, y decimos que se llama el tubo Venturi, y el fluido se mueve en esta dirección, y aquí decimos que este es el punto 1, y este es el punto 2, pues diríamos claramente, creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que la velocidad en 2 es mucho mayor que la velocidad en 1. Pero el principio de Venturi no es del todo claro cuando les pregunto sobre la presión en 1 y la presión en 2. Para poder responder sobre esto, pues, porque no es del todo intuitivo este concepto, tendríamos que responder con la ayuda de la ecuación general de la energía de Bernoulli. Y aquí, muchachos, más bien ocurre todo lo contrario, que cuando la velocidad se incrementa, la presión cae. Entonces lo que ocurre es que cuando el fluido circula entre 1 y 2 y se acelera, la presión local del fluido desciende. Es decir, que si yo acelerara demasiado el flujo y paso más caudal y más caudal y más caudal y más caudal, lo que va a provocar, muchachos, es que se incremente muchísimo la velocidad en la sección de la garganta, pero la presión descienda. Si la presión en 2 desciende por debajo de la presión de vapor a la temperatura de bombeo, lo que va a ocurrir, muchachos, es que el fluido se va a evaporar. Y no se evapora, muchachos, por agregación de calor, sino por disminución local de la presión. Entonces, lo que estamos viendo, esa estela que estamos viendo en esta imagen, y la estela que vemos en esta imagen, esa estela no es aire, es agua evaporándose. Cuando un fluido se acelera, la presión local desciende. Pero si la presión local del fluido desciende por debajo de la presión de vapor a la temperatura de bombeo, el agua hierve. Y vean que esto también se cumple, porque si este es el centro de rotación y yo me alejo cada vez más del centro, ya ustedes saben que a una misma velocidad angular, entre más me aleje del centro, más incrementa la velocidad. Entonces, lo que ocurre, muchachos, es que en esta zona la velocidad es suficientemente alta como para hacer de que la presión caiga por debajo de la presión de vapor a la temperatura de turbinaje o de propelaje. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que el agua se evapora. De nuevo, no se agrega por agregación, pero no se evapora por agregación de calor, sino por disminución local de la presión. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué importa? ¿Qué importa si se evapora? Bueno, resulta ser de que, por ejemplo, si tuviéramos una bomba
y ponemos una válvula, ¿ok? Y ponemos a succionar agua de un tanque. Y yo me pongo, la bomba está bombeando. O sea, hay caudal aquí. Y yo me pongo a cerrar esa válvula, y me pongo a cerrarla, y a cerrarla, y a cerrarla, y a cerrarla, pues ocurre un fenómeno como el de Venturi. O sea, empieza a ocurrir una restricción en el área de paso de flujo. Entonces, al restringirse el área de paso de flujo, la velocidad se incrementa y la presión cae. Y si yo provoco que la presión local del fluido después de la válvula caiga por debajo de la presión de vapor en la temperatura de bombeo, el agua hierve. O sea, que vamos a tener que en esta tubería el agua está hirviendo, se están generando burbujas de vapor de agua. Burbujas de vapor de agua. Y usted dice, ¿y qué? Pues nada, no pasa nada. Pero cuando esas burbujas de vapor de agua, no es aire, es burbujas de vapor de agua, el agua está evaporando, se está generando una masa evaporada de agua. Cuando esas burbujas de vapor de agua llegan a la bomba, cuya una de las funciones de una bomba es agregar presión, entonces ocurre lo que se está mostrando aquí, en esta imagen. Lo que ocurre es que la burbuja empieza a colapsar. O sea, la burbuja esférica empieza a colapsar porque básicamente le estamos incrementando la presión. Se empieza a generar un microjet. O sea, empieza la burbuja a colapsar, a comprimirse, pero rápidamente, extraordinariamente grande. Y lo que ocurre en el centro, muchachos, es que esto se comprime y se hace como así, muchachos. La esfera empieza a comprimirse, ¿lo ven? Ahora ya no es una esfera, sino que es como una dona. Y en el punto central, muchachos, ocurre esto. ¡Pa! Se comprime la esfera de la burbuja, le decimos colapso de la burbuja, y ocurre esto. Ahí el efecto sonido. Empieza a ocurrir algo que se llama el colapso de la burbuja y súbitamente, pero a velocidades extraordinariamente altas y a presiones extraordinariamente altísimas, muchachos, el colapso del microjet impacta contra las superficies metálicas que están alrededor de la burbuja. ¿Cuáles? Pues el impulsor y la misma carcasa. Lo que ocurre, muchachos, es un deterioro, un desgaste, se desprende el material. Y por tanto, muchachos, por aquí, a pedacitos en la descarga, a pedazos sale la bomba. Hacemos sopa de bronce. O sea, empieza a salir a pedazos. Normalmente lo primero que sale es el impulsor porque es más suave que la carcasa. Pero después empieza a salir la carcasa. O sea, empieza a desgastarse. Próximamente, muchachos, no habrá quien intercambie energía entre el eje, la energía mecánica y la energía hidráulica, porque se va a deteriorar los pasajes internos del impulsor. Entonces tenemos un fenómeno de desgaste, un fenómeno nocivo, y estamos aquí en la academia justamente para seleccionar turbomáquinas, en este caso bombas centrífugas, que no hagan eso. ¿Cómo se llama ese fenómeno, muchachos? Del colapso de la burbuja, que genera desgaste. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Cavitación. Cavitación. Entonces estamos aquí para seleccionar una bomba que no cavite. Porque la seleccionamos, la pusimos, se cavitó, y usted dice, ay, qué lástima, cavitó. Sí, qué lástima, pero van jalando, ¿verdad? O sea, patitas los echan, ¿de acuerdo? Entonces, y pues pasamos por la academia justamente para que esto no ocurra. Estamos aquí, muchachos, para seleccionar turbomáquinas, en este caso bombas centrífugas, que cumplan con mis expectativas, o sea, que me levanten la presión, que me trasiguen el caudal, que trasiguen el fluido que yo requiero, pero que no caviten. Muy bien, entonces lo que veamos, esa estela, muchachos, la cavitación no solamente ocurre en bombas centrífugas, puede ocurrir en hélices. De nuevo, muchachos, cuando el fluido le cambiamos el sentido de movimiento de 90 grados, la turbomáquina se llama bomba centrífuga. Pero si el dispositivo provoca que el fluido entre y salga en dirección al axis, ya ese elemento no se llama impulsor, impeller o rodete. Eso que estamos viendo ahí no se llama rodete. Ese elemento que gira se llama hélice o propela. Otra vez. ¿Cuándo el dispositivo se llama rodete?
cuando el fluido entra y sale del dispositivo con un cambio en el sentido de movimiento 90 grados. Pero si el fluido entra y sale del dispositivo en dirección al axis, entonces se llama hélice o propela, como la hélice de un barco o la hélice de un jet ski. Esto se llama, eso que estamos viendo ahí se llama hélice o propela. El tema de la cavitación es un tema pues, que vamos a estar retomando. Cuando vemos este elemento, cuando vemos esta imagen, pero vamos a quitar esto porque no se me ve la animación. Esta no era. Ahí está. Creo que ahora sí lo ven. Espérense un momentito. Porque... sí, esto no termina. Vemos entonces, vean que cuando el fluido va entrando, voy a empezar al revés, muchachos. Me voy por acá. Cuando vemos el puntito azul y el dispositivo está girando, el dispositivo siempre gira en esa dirección. Cuando estamos hablando de una bomba hidráulica, o sea que estamos impulsando un líquido. El fluido, el puntito azul, conforme avanza, observemos que conforme el puntito azul avanza, se encuentra con una mayor área de sección de paso. Por tanto, ocurre el sentido inverso del fenómeno de Venturi, o sea, que entre mayor sea el área de sección de paso, la velocidad disminuye y la presión se incrementa. Así que el fenómeno o el principio de Venturi es uno de los dos principios que me justifican por qué la bomba centrífuga bombea. O sea, agrega presión, agrega elevación y velocidad, porque el fluido empieza a expandirse. Obsérvese que el eje central, el centro del rodete está excéntrico del centro de la carcasa, de esa cosa amarilla. Al haber excentricidad, pues entonces el puntito azul, cada vez que va avanzando, se encuentra con una mayor área de sección de paso, se expande, la velocidad disminuye y la presión crece. Ese dispositivo tiene que girar en ese sentido. Pero escuchen bien, porque no quiero que se me vayan pensando algo equivocado. Primero, debe girar en ese sentido, porque si el dispositivo girara en sentido contrario, el puntito azul más bien intentaría salir por donde debería entrar. O sea, el fluido, en lugar de irse hacia la descarga, intentaría meterse por la succión. Entonces, tiene que girar en ese sentido para que la partícula sea impelida o centrifugada. Muy bien. Esto que estamos viendo aquí, entonces, es una bomba centrífuga. Uno de los dos principios que rigen el por qué una bomba centrífuga bombea es el principio de Euler, pero el que es más evidente es el principio de Venturi. El principio de Euler, la teoría euleriana, tiene que ver con transferencia de momentum lineal y angular. El dispositivo, este que estamos viendo, es una bomba centrífuga. Lo que vemos en color amarillo es lo que llamamos carcasa, nada más que una carcasa en bomba centrífuga le decimos voluta. Voluta con V, voluta. El dispositivo que gira le llamamos rodete, impulsor, impeller. Y las aspas que no están girando le llamamos difusor. Difusor. Al contrario, si ven, muchachos, en esta imagen, pues ahora lo que está ocurriendo es que es el fluido el que va a realizar un trabajo sobre el fluido. Pero es el fluido el que va a realizar un trabajo sobre el dispositivo. El fluido va a poner a mover al impulsor. Al rodete, disculpen, en este caso. Entonces, el fluido entra y empieza a realizar un trabajo, intercambiando energía hidráulica a energía mecánica, al eje de la turbina. Este es un claro ejemplo de una turbina Francis. La carcasa de la turbina Francis no se llama voluta. Aquí se conoce con el nombre de caracol. Caracol. Y las aspas que no giran se llaman álabes directores, que lo que hacen es direccionar el ángulo de ataque del fluido sobre el rodete. Se llama álabes directores fijos. Álabes directores fijos. Y forman parte de la carcasa, de esa que llamamos caracol. En el curso, pues también vamos a estar hablando, muchachos, sobre hidráulica de tuberías. Hidráulica de tuberías.
Vamos a estar hablando sobre la definición de lo que es la tubería y la diferenciación entre el concepto de tubo y tubería. Vamos a estar hablando sobre cómo seleccionar las tuberías, cómo seleccionar el diámetro de las tuberías, el diámetro nominal, el material, cuando trasegamos fluidos normalmente como el agua fría, agua caliente. En la segunda parte del curso, entonces vamos a estar hablando sobre hidráulica de tuberías. La parte de hidráulica de tuberías, o las primeras concepciones que tuvimos sobre hidráulica de tuberías, las fuimos adquiriendo en mecánica de fluidos. De una vez, muchachos, si yo les preguntara, ¿es lo mismo decir tubo que decir tubería? ¿Es lo mismo, sí o no? O sea, para nosotros aquí en la academia significa lo mismo, decir tubo o tubería, ¿sí o no? Y ahí, profe, un tubo simplemente es un pedazo cilíndrico de, no sé, un cilindro tubo. En cambio, una tubería ya es una interconexión, algo que tiene un inicio y un fin, que nos transporta algún fluido o algo así, no sé. Está bien, muy bien, ahí vamos construyendo la idea. O sea que un bambú es un tubo, una tubería, por donde está fluyendo agua. Un bambú, que es hueco y por donde está fluyendo agua. ¿Es tubo o es tubería? Vamos a ver, ¿qué me dicen? Abran su micrófono y digan, muchachos, lo que digan está bien. No se preocupen. Es tubo, profe. Tubo, muy bien. En tubo. Ahora, si tengo un bambú, ¿verdad? Hueco por donde está fluyendo agua y tengo una tubería de PVC, cédula 40, de 1 pulgada, ahora, ¿cuál es tubo y cuál es tubería? Parece ser que como entonces, y seguro que está diciendo el profe, entonces debe ser que el PVC es tubería. Bueno, entonces, ¿pero qué es tubo y qué es tubería? Bueno, vamos a empezar diciendo que una tubería es un tubo, pero construida bajo normas y estándares. Si no está construida bajo normas y estándares, es un tubo. ¿Quién estandariza o normaliza la construcción e inspección de las tuberías? Bueno, tenemos muchas normas. ANSI, ISO, API, ASTM, ASME. ¿Qué acabo de decir? A ver, vamos a ver. ASME. ¿Qué significa ASME? ASME. ASME. Alguien que sepa o que crea o que especule. Recuerda aquí, especular, muchachos, es batear, pero con criterio. Profe, es la Asociación de Ingenieros Mecánicos. Muy bien, excelente. Ya, se la jugó. Muy bien. ASTM. Dígame, ustedes saben. ASTM. ¿Qué significa? Tírense, no importa. ASTM. Vamos a escribirlo por aquí. Espérense aquí porque no se me ve esto. ASTM. Ustedes lo saben desde tecnología de materiales. Bueno, al menos yo eso lo conocí por primera vez cuando estaba llevando tecnología de materiales y laboratorio de tecnología de materiales. Eso era algo como Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, algo así era, ¿no? Eso es. Ven, como si saben. American Standard of Testing and Materials. Excelente. API. API. Especulen. Es American Petroleum Institute, el Instituto Norteamericano del Petróleo. ¿Ok? Y alguien por ahí me dijo ASME. Perdón, hablamos de ASME. Y teníamos también la norma, vamos a conocer muy pronto la norma que se llama la ANSI B3610. Los que llevaron laboratorio de fluidos conmigo empezaron a conocer sobre un poquitito sobre ANSI B3610. ¿Ok? Vamos a estar hablando un poquito sobre esas normas, pero muy, muy rápidamente. Muy bien, entonces vamos a estar hablando sobre sistemas de suministro de agua en edificaciones y para ello
vamos a estudiar muy de lleno, pero en la segunda parte del curso vamos a estar hablando mucho del código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones de Costa Rica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar bombas, vamos a seleccionar tanques hidroneumáticos, vamos a proyectar cabezales, vamos a proyectar tuberías, vamos a proyectar el volumen del tanque cisterna, volúmenes de tanques hidroneumáticos, etc. Y seleccionar motores, ¿de acuerdo? Y seleccionar motores para esas aplicaciones. Por sus siglas, en español el acrónimo es Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones de Costa Rica. Pero yo, para no estar diciendo eso todo el tiempo, lo escribo así rápido. Vamos a conocer entonces, como les decía, vamos a estar utilizando el Código de Instalaciones versión 2017 que yo se los voy a subir en Tech Digital, ¿de acuerdo? Eso ustedes lo van a tener disponible en Tech Digital. Y también vamos a tener disponible este otro documento que se llama Suministro de Agua en Edificaciones, que escribí yo, que es un documento como de 150 páginas, y todo lo vamos a conocer. Y lo que vemos en la extremo izquierdo es una representación, no una representación, es un sistema hidroneumático. Recuerden, un sistema hidroneumático, ¿cuándo utilizamos un sistema hidroneumático? Pregunta de quiz para Edwin 8. ¿Qué es un sistema hidroneumático? Para presiones variables, profe. Cuando mi edificio o mi sistema admite presiones variables. Exactamente. Muy bien. Excelente. Profe, Dime. ¿en qué casos se ocuparían presiones variables? O sea, vamos a ver, te voy a responder, pero tal vez suena como rara la respuesta que te voy a hacer. ¿Dónde se admiten, cómo fue la pregunta? ¿Dónde se admiten presiones variables? Pues en todos, ténganme paciencia porque voy a salirme así, la voy a sacar del estadio. Se admiten presiones variables en todos aquellos casos donde no se admitan presiones constantes. Entonces, como que no te respondí, pero vamos a ver. Si lo que querés es ejemplos particulares en residencias, en centros comerciales, en estadios. Pero si ya hay un requerimiento, por ejemplo, de una franquicia, si hay un requerimiento, por ejemplo, de una particularidad, de un servicio que hay que proporcionar, que hay que suministrar, y no podemos permitirnos que hayan presiones variables, tenemos que utilizar presiones constantes. ¿Qué quiero decirte con esto? Por ejemplo, en un hotel 5 estrellas, usted va a un Four Seasons, ahí en Papagayo, y usted abre el grifo, y en el momento que usted abre el grifo, pone la manito, ya, porque tiene un sistema de proximidad y se abre, y que usted ve un chorrito de agua y al rato tiene que quedarse ahí para que luego vea un buen chorro de agua, significa que le está suministrando presiones variables. Y yo como cliente que estoy pagando un servicio 5 estrellas, pues cuando yo quiero agua lo quiero ya, quiero el chorrote. O probablemente nos ha pasado que ustedes van a consumir agua caliente del grifo. Les ha pasado, muchachos, que ustedes abren el grifo, meten la mano y les sale frío. Y tienen que quedarse ahí un rato, 1 minuto, 2 minutos, hasta que les empiece a salir agua caliente. ¿Les ha pasado? ¿Sí o no? Profe, sí. Y si usted está pagando por un servicio 5 estrellas, probablemente cuando usted abre el grifo, ya quiere el agua caliente, ya. No 1 minuto ni 2 minutos después. Entonces, probablemente, bueno, en este caso el agua caliente no tiene que ver con sistemas de presiones variables, sino tiene que ver con que no está bien diseñado el sistema de agua caliente, eso es otra cosa. Pero lo que quiero decirles es que en todos aquellos aplicaciones, procesos productivos, donde tengo que suministrar en ese punto en particular donde está saliendo el agua una presión en el nudo de alimentación de ese servicio, una presión constante, pues no puedo tener presiones variables, porque vamos a ver que las funciones del tanque hidroneumático obligan a que el sistema ofrezca presiones variables. Espero haberte respondido, pero si no, sigue viniendo y te va a quedar un poquito más claro. Pero en sus casas probablemente no pongan un sistema de presión constante, porque un sistema de presión constante requiere variadores de frecuencia, motores de alta eficiencia. Y ya con solo eso, muchachos, ya no voy a seguir hablando porque ya creo que pueden intuir que el sistema va a ser mucho más caro que un sistema a presión variable, como el sistema hidroneumático. ¿Está claro? Gracias, profesor. Con gusto. Ok, muchachos, vamos a continuación
eso que estamos haciendo, muchachos, es como un vistazo a todo el curso, ¿de acuerdo? Vamos ahora con aire comprimido. Estoy empezando, empecé primero con bombeo, con sistemas de suministro de agua. Ahora vamos a abarcar aire comprimido y terminamos esta parte con ventilación y comenzamos con, ahora sí, con la materia sobre la ventilación, porque si recuerdan el cronograma, el primer tercio es sobre ventilación. Pero muchachos, vamos a hacer la primera pausa de la sesión. Entonces, vayan, despréndanse un rato de mí, hagan lo que tengan que hacer y volvemos en 7 minutos. Tengo las 3:48, muchachos, a las 3:50 y qué? 55, 3:55, 7 minutos. Gracias por estar aquí.
Ok, muchachos, vamos acercándonos. Vamos a reiniciar. ¿De qué temas tratamos en aire comprimido? Antes de continuar, muchachos, aquí en Cartago otra vez está cayendo un fuerte aguacero, entonces por si pierdo el fluido eléctrico, se mantienen ahí conmigo, se mantienen aquí y yo trataré de regresar lo más pronto, pero sigamos. ¿De qué temas tratamos en aire comprimido? ¿De qué trata el aire comprimido, al menos en turbomáquinas? Tiene que ver con lo siguiente. Producción del aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido y distribución. Eso es todo lo que trata aire comprimido. Cuando hablamos de producir el aire comprimido, me refiero a que el aire comprimido, pues, debe producirse de tal forma de que el aire atmosférico sea sometido a una presión mayor que la presión atmosférica. Segundo, trata del tratamiento o darle calidad del aire comprimido. Cuando hablo de darle tratamiento o darle calidad del aire comprimido, es que dependiendo de los usuarios, dependiendo de la aplicación para lo cual yo necesito el aire comprimido, hay que darle un tratamiento especial al aire comprimido. Entre ellas hay que quitarle humedad, hay que quitarle material biológico, olores, sabores. Hay que eliminarle elementos particulaje que lleva el... Entonces, tengan paciencia porque no me escucho ni los pensamientos con el aguacero que está cayendo. ¿Qué está diciendo? Así. Darle tratamiento, muchachos, porque dependiendo de las características del usuario, de las particularidades que tiene, para lo cual yo necesito el aire comprimido, pues vamos a tener que darle más y más y más características cualitativas al aire. Hay que eliminar particulaje, hay que eliminar olores, sabores, materiales orgánicos, ya dije olores, hay que eliminar humedad, hay que eliminar aceite. Entonces, en la parte de calidad del aire comprimido, vamos a estar hablando de la normativa sobre el tratamiento, sobre la calidad del aire comprimido. Y eso está, normado por la ISO, por el sistema ISO 8573-1-2010. Esa es la norma que vamos a ver más adelante. Y luego tiene que ver con la distribución, o sea, cómo hacemos para llevar el aire comprimido desde cazamáquinas hasta el usuario. O sea, básicamente vamos a estar hablando de tuberías, ¿no? Vamos a estar hablando de tuberías, de trampas, de purgadores, de unidades de mantenimiento, filtros, etc. Nuevamente, el aire comprimido trata de tres cosas. A ver si me prestaron atención, ¿cuáles son esas tres cosas? Abran su micrófono, muchachos. El tratamiento. 1, muy bien. Producción. Producción. Y tercero. Muy bien. Distribución. Excelente. Cuando hablo de la producción, muchachos, me refiero a eso que estamos viendo en la diapositiva. O sea, al cuarto de máquinas o cuarto de compresores. O sea, que uno de los elementos, el elemento más importante dentro de la producción es el compresor. Es el compresor. Vamos a estar hablando de los tipos de compresores. Vamos a estar hablando básicamente de dos, porque hay muchos tipos de compresores, pero vamos a estar hablando de dos compresores de tipo de desplazamiento positivo. El compresor de pistones y el compresor de tornillo. ¿Alguien va a decir algo? Ok, muy bien. También vamos a estar hablando, muchachos, sobre la selección de ese tarrito que se ve ahí, muchachos, el depósito de aire comprimido. Vamos a estar hablando de los tipos de secamiento o los secadores que podríamos encontrar en los sistemas de aire comprimido. De nuevo, cuando hablamos de la producción del aire comprimido, estoy refiriendo a todos los elementos que están en casa de máquinas o cuarto de compresores. También, cuando estemos hablando de la calidad del aire comprimido, vamos a estar hablando de filtros, la selección de filtros para una aplicación en particular. A ver, el aire atmosférico, el aire que ustedes y yo respiramos en este momento, está conformado por ¿cuáles elementos? Muchachos, ayúdenme. El aire comprimido está conformado, un segundito. Nitrógeno. Muy bien, ahí voy, para ir anotando. Nitrógeno, muy bien, N. ¿Qué más? Oxígeno. Oxígeno.
Qué feo me quedó la O. Ok. Argón. ¿Qué más? Hidrógeno. No. Criptón. Dióxido de carbono. Sí, pero el aire puro, sí tiene dióxido de carbono, pero muchachos, es una traza básicamente menos de 0,1% en el volumen. Pero está bien, vamos a ponerlo, dióxido de carbono, pero es una cosa chiquitita, ¿de acuerdo? Recuerden, el nitro, de todos esos muchachos, el que tiene mayor peso volumétrico por cada metro cúbico, digamos, de aire, el mayor peso volumétrico lo tiene, ¿quién? El nitrógeno. El nitrógeno, correcto. ¿Saben en qué porcentaje? Especulen. 78%. Muy bien, 78. Un 21% es oxígeno y básicamente un 1% es el argón, criptón y el dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono es menos de 0,1%. Pero el aire, otra vez, eso es aire puro. Ahora sí, el aire atmosférico, el aire que ustedes y yo respiramos. Aparte de eso, ¿qué más tiene? Alguien ya me dijo algo y yo le dije que no, pero le dije que no porque era el aire puro. Ahora, el aire que eso, muy bien, vapor de agua. Y más en un país tropical como el nuestro, el porcentaje de humedad relativa es muy alto. Y en este momento que está cayendo aguacero, allá afuera, muchachos, la humedad relativa es casi del 100%. Vapor de agua. ¿Qué más? Sigan. El aire que respiramos. Vapor de agua. ¿Qué más? Todo lo que se les ocurra que puedan respirar. ¿Qué me dice, auditorio? Ustedes saben. Bueno, yo voy a poner uno. Ahí está. ¿Qué es eso, muchachos, que acabo de escribir? ¿Cómo se llama? Carbono, profe. Sí, claro. Carbono. Carbono, el hollín, ¿verdad? Humo. Muy bien, humo. Sigan, ustedes saben. Todo lo que hay en el aire. En el aire aquí, especialmente piensen en el aire de la ciudad, de una ciudad. Vamos. TikTok, TikTok. Amoníaco, profe. Ajá. ¿Cómo era amoníaco? ¿Cómo se escribe? Ya se me olvidó a mí. NH3. Sí, muy bien. NH3. ¿Qué más? Sigan. Ustedes saben. Todo lo que se les ocurre que puede estar en suspensión en el aire. Gas metano, profe. Metano, muy bien. ¿Cómo era? Metano. No me acuerdo. ¿Alguien que le ayude a la compañera? ¿Cómo era metano? CH4, profe. Es. Muy bien, exacto. Muy bien. Esto, muchachos. ¿Cómo se llama eso que estoy escribiendo? SI, ¿qué es eso? Silicio. Silicio, muchachos. Y eso ocurre, muchachos, pues cuando el aire que llevamos, que respiramos, disculpen, tiene polvo, ¿de acuerdo? El polvo. Y del polvo rescatemos el silicio. El sílice o el silicio. Y el silicio es uno de los 5 elementos, están dentro del top 5 de los elementos más duros sobre la superficie, sobre el planeta Tierra. Siendo el más duro, ¿cuál? Carbono. Sí, pero carbono comprimido, ¿cómo se llama? Diamante. Diamante, muy bien. Silicio, entonces obsérvese lo importante que tiene sobre el tema de la calidad del aire comprimido, que el compresor no succiona silicio, porque si el compresor succiona por su admisión silicio, ¿qué le va a ocurrir al compresor? Es uno de los 5 elementos más duros. Si lo succiona, ¿qué le va a pasar? Se va desgastando. Claro, se desgasta, muy bien. Entonces necesito filtro, necesito el primer etapa filtrante. Lo primero que filtra, muchachos, es lo más grueso en el aire, y es el silicio. ¿Qué más, muchachos? Sigan. ¿Qué más hay en el aire? Azufre, ¿no? Azufre, muy bien. Pero el azufre, será tu micrófono, el azufre. Pero vamos a ponerle, azufre, dijo uno, ¿qué más? Helio. Ok, helio, está bien. Vamos al azufre, muchachos. Le voy a poner esto. Vean, ¿cómo se llama esto? Hidrógeno. H2. Ahí está el azufre.
SO4. ¿Cómo se llama eso, muchachos? Ustedes saben. Ácido sulfúrico. Claro. Muchachos, los primeros minutos de este aguacero que acaban de caer aquí, en cualquier lugar, especialmente cerca de la ciudad o en la ciudad, ¿qué es lo primero que está cayendo con el agua? ¿O cómo le llamamos a esos primeros minutitos del aguacero? ¿Cómo le llamamos? Lluvia ácida. Lluvia ácida, claro. Muchachos, y eso está en suspensión, y cualquier proceso no estequiométrico de combustión tira a la atmósfera ácido sulfúrico. O sea, por la mufla de la moto, por la mufla del carro, por la chimenea de la caldera, está saliendo bajas concentraciones de ácido sulfúrico al ambiente. Así que ustedes y yo estamos respirando eso. También, muchachos, de cualquier proceso de combustión no estequiométrica, o sea, una combustión no perfecta, también se descarga esto. ¿Cómo se llama? Monóxido de carbono. Muy bien. También de cualquier proceso de combustión no estequiométrica se liberan algo que llamamos NO, NO2, NO3, pero le llamamos en términos genéricos NOx. NO, NO2 y NO3. ¿Cómo se llaman esas sustancias? Los óxidos nitrosos. Óxidos nitrosos. Ahí ustedes saben qué es eso, muchachos. Uno de esos que acabo de decir es el gas de la risa. Y otro es el de Fast and Furious, ¿verdad? El que le inyectan para que se vaya más rápido el carro. Pero, muchachos, también son elementos que están en suspensión. También, muchachos, cuando limpiamos cosas con solventes, los solventes se liberan a la atmósfera y los tenemos como, no sé, el agua ras, el canfín, el queroseno, inclusive la misma gasolina, pueden volatilizar y los tenemos en suspensión en el aire. Entonces, los solventes le agregan al aire olores y sabores. Y también tenemos que la descomposición de la materia orgánica hace que, pues, a veces el aire huela feo, ¿no? Cuando se está descomponiendo un cuerpo o hay agua estancada, etcétera, eso genera olores y sabores. Resulta ser que el aire, a la hora de que es succionado por el compresor, debido a que lo que hace es agregar presión y por tanto incrementa la temperatura, porque un proceso de compresión no es un proceso cuasi estático. Yo creo que todos tienen claro de que si nosotros comprimimos aire se va a incrementar la temperatura del fluido. Todos hemos inflado la bicicleta y agarramos ahí donde está la base del gusanito y inflamos y se siente caliente. Así que el aire comprimido, cuando le incrementamos la presión, valga la redundancia, pues su temperatura se incrementa. Y resulta ser de que la ciclometría del aire, que es una parte de la ingeniería mecánica que estudia las mezclas de aire y vapor de agua, nos dice que cuando un fluido le incrementamos la presión y por tanto la temperatura, ese dispositivo que hace eso, lo que se convierte es en un gran receptáculo de humedad. O sea, que lo que hace es meter un montón de agua a la red de aire comprimido. O sea, ya aquí lo dijimos, aquí está el agua, ¿de acuerdo? Ahí está el agua. Me quedó como una carita esa H2O, ¿verdad? Ahí tenemos el agua, pero básicamente las cantidades de agua que metemos en un sistema de aire comprimido son extraordinariamente altas. Y más en un país tan húmedo como el nuestro. Cuando el aire pasa por el compresor, normalmente los compresores son elementos que tienen piezas en rozamiento relativo. Así que para disminuir la fricción, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene el compresor? Que lo que hace es disminuir el rozamiento o la fricción. Se le agrega aceite, ¿no? Tenemos compresores con aceite. Y el compresor, recuerden esto, muchachos, el aceite cumple 3 funciones básicas, pero las más simples. Pueden cumplir más funciones, pero las funciones básicas de un aceite es enfriar, lubricar y funcionar como sello hidráulico, o sea, como funcionar como una barrera entre la presión de alta y la presión de baja. Otra vez, las 3 funciones básicas de un lubricante son lubricar, enfriar y sello hidráulico. Tienen otras. Tiene propiedades dispersantes, propiedades detergentes, propiedades de extrema presión, pero hagámoslo sencillo. A este nivel, en el que estamos empezando el curso, el aceite cumple 3 funciones. Lubricar, es la más simple. Enfriar, o sea,
enfriar los pistones, enfriar los tornillos y funcionar como sello hidráulico. Es decir, que si del compresor que está aquí, muchachos, ¿qué creen que está viajando por la red de aire comprimido? ¿Qué creen que está viajando? Está viajando todo ese montón de cosas y el aceite. Y el aceite. Aquí me hizo falta gente, muchachos. Pueden estar entrando virus. ¿Verdad? Qué bonito era el tema de los virus. Profe, ahí también con el aceite en la tubería se mezcla el agua, ¿no? Claro, claro. Se está moviendo agua. Al principio el agua está evaporada porque está muy caliente, pero conforme va avanzando su camino, ¿verdad? Por toda la red, el agua empieza a condensarse y el aceite pues yace con el agua. Que iba a poner virus, polen, esporas, bacterias, hongos, bla, 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 bla. Entonces resulta ser, muchachos, de que podemos tener una aplicación en donde el aire comprimido lo requiero para inflar el neumático de la bicicleta o el neumático del carro. O puedo tener una aplicación tan extrema como un laboratorio en Suiza donde se está estudiando y desarrollando el genoma humano para producir pieles sintéticas para injerto humano. Vean ustedes, los dos ejemplos son completamente extremos. O inclusive, profe, podemos tener un compresor que necesitamos un turbocompresor para generar vacío en una máquina generadora de plasma también. Excelente, gracias, muy bien. O podemos tener una aplicación más, o sea, industrial donde utilizamos el aire comprimido para soplar una bolsa para que se abra, se expanda, se abra la bolsa y a continuación caiga frijoles o arroz. O tenemos una aplicación donde se están generando, ¿cómo se llaman estos? Se me olvidó el nombre. Que son como unas medias especiales de compresión para las personas que tienen problemas de circulación, para las señoras y hombres que tienen varices, ¿verdad? Hay medias, hay como... Medias de compresión, creo que les dicen, ¿no? Gracias, qué dicha que viniste, gracias. Hay una empresa aquí en el Coyol de la Juela que hace ese tipo de medias de compresión, gracias. Convidien, creo que ahora tiene otro nombre, pero antes se llamaba Convidien. Tenemos otra aplicación donde necesitamos el aire comprimido para, bien interesante, para mover un brazo robótico y hacer puntos de soldadura en un microprocesador. Entonces, vean qué interesante, porque dependiendo de la aplicación para la cual se requiere el aire comprimido, si o no, muchachos, que necesito más o menos calidad de aire comprimido. ¿Creen ustedes que es admisible que estemos en un proceso de empaque de arroz y que las boquillas, de vez en cuando, ¿verdad? Cuando va a la bolsa, las boquillas soplan, abran la bolsa y cuando abre la bolsa escupe un poco de agua con aceite y un montón de esas cochinadas que estoy hablando, que estoy mostrando en la pantalla? Y le cae el poco de agua con aceite. Y a continuación avanza, la tolva abre y cae el arroz, se cierra, se sella y me llega a mí. De una vez, ¿verdad? Ya llega aceitada para ponerla en la olla de... ¿cómo se llama? En la olla arrocera. Nada que ver, ¿verdad que no? ¿Creen ustedes que es conveniente que un brazo robótico que está haciendo microprocesadores, de vez en cuando el brazo robótico le escupa un poco de agua y aceite al microprocesador? ¿Será conveniente que en este laboratorio del desarrollo del genoma humano se tenga extendida la piel sintética y se esté suministrando aire para mantener temperatura de humedad relativa controlada y que de vez en cuando le caiga un poco de agua con aceite a la piel esta sintética para injerto humano? O no pasará nada si ustedes van al ciclo ahí, el ciclo del barrio, ya no existen esos ciclos. Yo cuando estaba puberto o niño, yo iba aquí ahí por la línea del tren, que se llama, hay un bar que se llama La Bicicleta, y ahí estaba el ciclo, ¿verdad? Era un galerón, y ahí tenía un compresorcillo, y yo le me echaba aire, y le daba, no sé, un colón, le daba al señor, y un colón, le echaba aire, y le echaba aire, ¿verdad? Pero lo que tenía era un compresorcillo ahí, chiquitillo. Probablemente me le estaba metiendo agua, pero será peligrosa. O sea, ¿será admisible que le meta un poquillo de agua? O eventualmente, muchachos, están pintando un Ferrari y tienen una calidad de aire comprimido en ese centro de enderezado de pintura extraordinariamente pobre. Y están pinte y pinte y pinte. Y ya, venga, señor, venga por su carrito, ¿verdad? El Ferrari.
Y voy yo todo contento, me voy con el Ferrari, me voy para Guanacaste para estrenar el Ferrari, y ese sol, ¿verdad? Empieza a calentar, y cuando empieza esa cosa, muchachos, como maní garapiñado, a desprenderse la pintura, porque tenía gotas de agua. Claramente, muchachos, no es lo mismo pintar una bicicleta pues con spray que pintar la bici de Andrea Amador. ¿Verdad que no? Probablemente ni siquiera las pinten con aire comprimido, probablemente las pintan por inmersión, ¿verdad que sí? Meten el marco y lo sacan. Con el hecho, o con el propósito de que le caiga menos humedad. No es lo mismo, muchachos, también darle tratamiento de anodizado por pintura a los perfiles de aluminio. Probablemente en sus casas hayan perfiles de aluminio en las ventanas. Está el perfil de aluminio sencillito, que es de color aluminio. Hay otro color que es como un color más oscuro, ¿verdad? Como cafecito. Y hay otro que es mucho más caro, que es los marcos, estos perfiles de aluminio de color blanco. ¿Será admisible, muchachos, que yo le vea las burbujitas de agua a esos perfiles? No va a pasar de calidad. Entonces lo que quiero decirles es que dependiendo de la calidad depende del usuario, así va a ser la calidad del aire comprimido. Y para ello tenemos que retomar el tema, o vamos a ver más adelante a tocar el tema de la norma ISO 8573-1-2010, donde me normaliza la cantidad de agua en el aire comprimido, la cantidad de aceite en el agua y la cantidad de partículas en el aire. ¿Ven qué bonito? Ahí están los tres temas: producción, tratamiento y distribución del aire comprimido. Esos son los temas que tienen que ver con aire comprimido. Bueno, vean qué belleza. Esa es una red de aire comprimido, perdón, un suministro de aire comprimido que tiene que ver con lo que hay en casa máquinas o cuarto de compresores. Ahí vemos los vemos los compresores, el depósito de aire comprimido allá por atrás y a la derecha, y vemos los secadores. Vean qué belleza secadores. Es una cosa bellísima. Esta es una marca comercial muy popular que se llama Atlas Copco. Atlas Copco no solamente tiene una división de aire comprimido, sino también tiene de generadores y de transferencias en tema de instalaciones eléctricas. También vemos separadores por ahí, que están en la línea, separadores, y como su nombre lo dice, lo que hace es separar algo. Lo que separa es el agua de la humedad aceitosa, purgas automáticas, trampas de aire comprimido. De todo eso vamos a estar hablando. Aquí lo que vemos, muchachos, es lo que les advertía, ¿verdad? De la norma. Vean ustedes que la norma está dividida en 3 niveles. ¿Qué dije? 3 niveles, nada que ver. 10 niveles, del 0 al 9. Y en 3 niveles y 3 dimensiones: partículas, agua y aceite. ¿Cuál es la mejor calidad del aire comprimido? Pues la 0. La 0. Y la peor, la más burda, la 9. O más allá de 9. Eso después lo vamos a ir retomando. Pero básicamente, recuerden que la calidad del aire comprimido está dividido en 3, ¿qué dije? Dimensiones. Hay 9, ¿qué dije? 10 niveles y 3 dimensiones. 10 niveles, 0 a X o a 9. Y tenemos 3 dimensiones. Dice ahí, particulaje, agua y aceite. Por ejemplo, cuando vamos a proyectar una red de aire comprimido, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué voy a utilizar el aire comprimido? Eso es lo primero que tengo que hacer. Cuando voy a diseñar una red de aire comprimido es, ¿para qué es el aire comprimido para qué es la red de aire comprimido que me están pidiendo que diseñe? ¿Para una línea de producción de lácteos? ¿Para un taller de enderezado en pintura? Pero ojo cuando hablo de enderezado en pintura, porque ¿qué es lo que voy a pintar? Normalmente voy a pintar Hyundai Elantra 1990 o voy a estar pintando Audis 2021. ¿Verdad? Ya es muy diferente. O Ferraris, o Lamborghinis, o aviones.
voy a pintar o voy a utilizar el aire comprimido para anodizado de perfiles de aluminio, como por ejemplo en el caso de Stralum, o utilizo el aire comprimido para una línea de ensamblaje de automóviles. Entonces, una vez de que sepamos para qué voy a utilizar el aire comprimido, de ahí despega el cohete, ¿de acuerdo? Pero la base es preguntarnos para qué es el aire comprimido. Porque así, una vez que respondamos el para qué, va entonces a depender si vamos a necesitar compresores con aceite, compresores libres de aceite, si vamos a utilizar secadores refrigerativos, secadores de absorción, si voy a necesitar muchos filtros, pocos filtros, si voy a necesitar purgadores en línea, trampas de aire comprimido. Ok, ya casi vamos a aterrizar, muchachos. Creo que vamos a dejarlo un poquito en el inicio sobre ventilación. Los usuarios. Esos son los usuarios de aire comprimido. Cuando hablo de usuarios de aire comprimido, me refiero, muchachos, a que vamos a tener de dos tipos. Cuando hablo de usuarios, no estoy hablando de mi persona, ni de ustedes. El usuario es el equipo que consume el aire comprimido. Entonces, ahí tenemos ejemplos de llaves de impacto, llaves rana, que le decimos a veces, el vum, 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 ¿verdad? Con el que quitamos esos tornillos. Llaves de impacto como para meter clavos, esmeriladoras, lijadoras, o simplemente salidas para limpieza, sopladoras para limpieza, como creo que ustedes utilizaron en el laboratorio de procesos de manufactura, ¿verdad? Que utilizaban el aire comprimido para limpiar. Necesitamos saber los tipos de usuarios y el consumo de esos usuarios para poder estimar, entre otras cosas, la robustez, tamaño de todos los equipos, de las tuberías, del compresor, del secador, etcétera, del depósito, inclusive, del depósito de aire comprimido. Dependiendo del aire comprimido que vamos a requerir, así va a ser la selección de los filtros. Porque existen filtros burdos y filtros de mucha o más alta calidad. No podemos lograr siempre la más alta calidad solamente con un filtro. Vamos a necesitar etapas filtrantes para llegar eventualmente a la calidad cero. O sea, para llegar a la calidad cero de aire comprimido, no existe un filtro. Voy a necesitar una serie de filtros para lograr llegar hasta ese punto. Aquí lo que estamos viendo es pues un ejemplo nada más de marca Kaiser. Pero bueno, marca Kaiser, muchachos, es como seleccionar equipos, como seleccionar Lamborghinis, ¿verdad? Pero existen diferentes marcas, marcas referidas a aire comprimido. Kaiser, como vimos, Atlas Copco, Quincy, Ingersoll-Rand, Suller, Vogue, y así hay un montón de marcas que después vamos a conversar, pero obsérvese que podemos seleccionar filtros que me advierten el momento del cambio, que lo tenemos, si lo ven en el centro de arriba, que tiene como un semáforo, o podemos tener una cabeza digital que me advierte cuándo es el momento del cambio. Lo que estamos viendo en la parte de abajo, en la imagen del centro y la derecha, son trampas de aire comprimido. Y eso es lo que hace, muchachos, esa cosita que está en la parte de abajo de la imagen del centro y de la derecha, la parte más abajo, eso que tiene como dos saliditas, es una trampa de aire comprimido, que si le llega humedad, y le va a llegar humedad, de hecho, si le llega condensado, ya esa agua aceitosa, si él percibe agua, abre y escupe. Pero si le llega solo aire comprimido, ya cierra. Claramente, muchachos, en las descargas inferiores de estas trampas de vapor sale agua aceitosa. Esta agua aceitosa no puede ir al caño, no puede ir al río, no puede ir al mar. Por tanto, tiene que ir a algo que llamamos separadores, que lo que va a hacer es separar la fase acuosa de la fase aceitosa y el aceite nuevamente lo recuperamos y le inyectamos el compresor, porque si no, el compresor habría que estar en écheme, y el aceite, ¿dónde se quedó? Pues o se quedó en recovecos en las tuberías o se quedó en el mar, cosa que no es admisible. Hay diferentes tipos de filtros, pero la selección de cada uno de los filtros o de los tipos de filtros va a depender de la calidad del aire que yo requiera para mi proceso, para mi aplicación. Ven, hay una máxima en aire comprimido que dice que donde haya oportunidad de eliminación de condensado, que así ocurra. Entonces vean que el depósito es una gran área de transferencia de calor
que está expuesta a la temperatura ambiente. Así que el aire cálido, caliente, que descarga el compresor y lleno de humedad, al tocar un gran área de superficie de transferencia, pues va a generar precipitado. Así que vemos que en la parte de abajo hay oportunidad de eliminación de condensado. Eso que dice, esa otra cajita que vemos amarilla después del depósito, es un secador, y el secador básicamente, escuchen bien, porque aquí vamos a estar hablando de secadores y no estamos hablando de que estamos agregando calor, más bien esto es una refrigeradora, que lo que hace es enfriar el flujo de aire comprimido, y por tanto un efecto resultante es que va a empezar a precipitar, por tanto seca el aire. Entonces en la parte baja vamos a tener también oportunidad de eliminación de condensado, y en los filtros vamos a tener la oportunidad de extraer condensado, y vean que todos esos condensados va a algo que se llama, según KS, porque así le puso un nombre, se llama Aquamat, que es un separador. El separador separa la fase acuosa de la fase aceitosa para que el aceite vuelva al secador. Vamos a estar proyectando redes de aire comprimido, redes en anillo o redes cerradas. No me digan redes cerradas en anillo, porque eso es como decir un círculo redondo. Vamos a proyectar redes cerradas o en anillo, y vamos a estar proyectando en aire comprimido redes abiertas. Vamos a estar hablando del compresor, tipos de compresores, del refrigerador posterior. Vamos a estar hablando calderín. Cuidado, muchachos, porque esto lo tomé de un libro en castellano, o sea, que vino de España, y calderín no es una caldera chiquitita, es un depósito. En España, calderín es un recipiente a presión del calderín, y vamos a tener los secadores. Hay 3 tipos de secadores que vamos a estar hablando: secadores refrigerativos por absorción con B y adsorción con D. Redes abiertas, porque a veces tenemos que proyectar redes abiertas y no cerradas. ¿Cuáles son las características de las abiertas respecto a las cerradas o diferencias? Bueno, de eso vamos a estar hablando. Pero a continuación vamos a empezar ahora sí, muchachos, con el tema de ventilación, pero ya no los voy a abrumar más. Vamos a quedar por aquí, pero recuerden que básicamente los ventiladores son turbomáquinas, y por tanto, para poder seleccionar ese equipo vamos a necesitar 3 cosas. ¿Cuáles son? Para seleccionar un ventilador necesito 3 cosas. ¿Cuáles, auditorio? Para seleccionar un marco. Caudal requerido. El caudal, muy bien. Presión y tipo de fluido. Bueno, muy bien. Y el tipo de fluido, muchachos, ojo, no es solamente decir aire, porque eventualmente podemos ventilar o tener sistemas de ventilación que muevan material pulvorolento. Material pulvorolento, o sea que manejan polvos, harinas, por ejemplo. Para trasegar harina de un lugar a otro, de un silo a otro, lo podemos manejar con el tema de ventilación. Y la ventilación, muchachos, ahora sí, ya para terminar, la ventilación trata solamente 3 cosas. La ventilación, otra vez, una cosa es para seleccionar ventilador en 3 cosas, pero ventilación trata de 3 cosas. Así como aire comprimido trataba de producción, calidad y distribución, la ventilación trata solamente 3 cosas. ¿Qué creen, muchachos? ¿De qué trata la ventilación? Trata de 3 cosas, nada más. Es fácil. Renovación de aire. Muy bien, renovación de aire. O sea, que visto de otra forma, es mover al aire, nada más. Trata de moverlo, ¿de acuerdo? Moverlo, distribuirlo y filtrarlo, nada más. Ventilación trata de mover, distribuir, o sea, ductos y, ¿qué dije? Mover, distribuir y filtrar. Filtrar, o sea, necesito filtros. Porque, muchachos, si yo quiero ventilar, no sé, este recinto, una habitación, un auditorio, y afuera, muchachos, tengo una calle nacional, una autopista, pues no voy a meter el aire, ¿verdad? De ese aire que está allá afuera, de tanta contaminación por los carros, y lo voy a meter aquí. Tengo que filtrarlo. Entonces, ventilación trata de 3 cosas: mover, distribuir y filtrar. Y para seleccionar una turbomáquina necesito 3 cosas: presión, caudal y tipo de fluido.
Vamos a estar hablando de ventiladores, vamos a estar hablando sobre los diferentes tipos de ventiladores. Tenemos ventiladores centrífugos, los axiales, los helicocentrífugos y los helicoidales. Ahí tengo una imagen de cada uno de ellos. Los centrífugos es el extremo superior izquierdo. Axiales, el extremo inferior izquierdo. Helicocentrífugos, extremo superior derecho. Y helicoidales, extremo inferior derecho. O sea, a ver, este así, este acá, este por acá, este por acá. Así son. Vamos a estar proyectando ductería, ¿de acuerdo? Ductos, distribuir. Para eso pues vamos a contemplar y recuerden, vamos a estar contemplando y modelando pérdidas de carga para poder seleccionar el ventilador, porque el ventilador tiene que vencer todas las presiones, todas las pérdidas de presión que aporta a la hora de que el fluido fluye por los ductos. Esto, muchachos, es el McDonald's que está al frente del parque industrial. Ese sistema de ductería es bastante bonito, sencillo, pero colorido, pero interesante. Un poco sencillo, pero es muy bonito y pues cumple su cometido. Muy bien, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta a este momento de la reunión? Muy bien, entonces vamos a empezar. Profe, no, es solo una consulta, es que como metí por inclusión, entonces el horario es martes y jueves a las 3, ¿o cómo es? ¿Quién me habla? Wilson, sí, martes y jueves de 3 a 5. Ok, perfecto. De 3 a 5, pero yo siempre abro la sesión faltando 10 minutos para las 3. Muy bien, gracias. Muy bien, muchachos, voy a proceder a acelerar la grabación en 3, 2, 1.